Muy bien, estudiantes, buenas tardes. Con las disculpas del caso, el día de hoy no voy a poder estar con ustedes de manera online. Sin embargo, les estoy enviando este video para que ustedes lo puedan ver y a través de él poder desarrollar esta práctica de la página 22 en el libro PDF de cuarto, ¿sí? En el libro que estamos trabajando. Muy bien, en este apartado, en la página 22, 23, ¿sí? Encontramos preguntas para marcar y también esta parte donde tenemos que ingresar las respuestas de manera escrita. Ustedes lo harán ya en su cuaderno, en sus fichas. Muy bien, entonces ustedes solamente hoy día verán el video y desarrollarán ya sea en su laptop, en su celular, de manera virtual, o en su cuaderno, esta parte que donde tienen que ingresar información. Bien, comenzamos con la retroalimentación. Acá nos preguntan ¿qué significa pH? Como nosotros hemos podido ya conversar acerca del pH, el pH es una escala que mide los iones hidrógeno, ¿verdad?, en una solución. Pero pH, sus dos siglas significa potencial de hidrógeno, ¿ya? La respuesta ahí sería solamente potencial de hidrógeno. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué es un enlace covalente? La respuesta, ¿cuál sería? Sí, ¿recuerdan el enlace covalente? Es el enlace en donde se comparten electrones. Ya es donde hay dos átomos que se están uniendo para formar una molécula. Estos átomos comparten los electrones para llegar al octeto. Ya, esa sería la respuesta. Muy bien. Pregunta número 3. Nos dice en qué se diferencia un ácido y una base. Muy bien. Entonces nos pide una diferencia entre sustancias ácidas y sustancias básicas o alcalinas, ¿verdad? También se le conoce a las sustancias básicas como sustancias alcalinas. Muy bien. Las sustancias ácidas, ¿por qué son ácidas? Porque contienen más iones hidrógeno, ¿verdad? Los iones hidrógeno son H+, con un signo más arribita. ¿Ya? Entonces contiene más iones hidrógeno las sustancias ácidas, y las sustancias básicas contienen más iones OH y un negativo arriba, ¿verdad? Un signo negativo. ¿Ya? Suficiente con eso, esa sería una diferencia. Entonces tenemos ahí en qué se diferencia un ácido y una base. Entonces un ácido contiene más iones hidrógeno y una base contiene más iones OH. Correcto. También podemos señalar que las sustancias ácidas marcan en la escala de 0 a 14, marcan desde el 0 hasta antes del 7. Se le puede llamar a esa sustancia ácida. Y las sustancias básicas en la escala de pH marcan desde el 7 hasta el 14, en ese intervalo. Recordando que el 7 es una medida de las sustancias neutras. Pregunta número 4. El espacio es a los huesos como el a la sangre. Entonces, ¿qué debemos poner en estos espacios? ¿Qué debemos escribir? El es a los huesos. A ver, ¿qué hay en los huesos que lo caracteriza? ¿Qué será? El calcio, ¿no? El calcio. Ca positivo. Ca2 positivo arriba. Ese es como catión. ¿Ya? Entonces, el calcio es a los huesos como el a la sangre. Muy bien. ¿Qué hay en la sangre que la caracteriza? A ver, ¿qué mineral o qué catión? ¿Te acuerdas? ¿Qué hay en la hemoglobina? Fierro, ¿verdad? O también se le llama hierro. Entonces completamos, el calcio es a los huesos como el
fierro es a la sangre. Muy bien, entonces con esta información completaremos esta parte de retroalimentación. Correcto. Tenemos una lectura también, a ver, tenemos una lectura ahí sobre la hipernatremia. Hipernatremia. El término correcto aparece acá y también aparece acá el término correcto. Ya, hipernatremia. La hipernatremia supone una relación sodio-agua plasmática mayor a lo normal. Ya, esa es la hipernatremia. Relación sodio-agua plasmática mayor a lo normal. Aunque el límite superior de la natremia, que es la concentración de sodio en los fluidos corporales, ya, es 145 microequivalente por litro. En general, solo se diagnostica hipernatremia cuando se superan los 150. ¿Ya? Esto supone siempre el aumento de la osmolaridad y de la tonicidad plasmática. Puede producirse por 4 mecanismos. A ver, entonces, ¿por qué mecanismos puede producirse la hipernatremia? O sea, el aumento de la concentración de sodio en los fluidos corporales. Ya, por pérdida de agua corporal puede haber hipernatremia. Por ganancia neta de sodio, o sea, cuando consumimos mucho sodio. Por el paso del agua extracelular al compartimiento celular, o sea, hacia adentro de la célula. Correcto. Salida de sodio de las células en intercambio por potasio. Entonces, estas son las razones por las cuales se puede aumentar la concentración del sodio en los fluidos corporales. Es una concentración en equivalente, entonces, por litro. Equivalente químico por litro. ¿Ya? A ver, sigamos leyendo. En todos los casos, la hipernatremia y, por lo tanto, la hipertonicidad plasmática inducen la salida de agua del espacio celular al extracelular. O sea que la hipernatremia induce a que el agua salga de la célula. ¿Ya? Lo que produce disminución del volumen celular. Muy bien. Si el agua sale de una célula, entonces disminuye su volumen de esta célula. Correcto. La disminución del volumen, en este caso de las células neuronales, se manifiesta clínicamente por síntomas neurológicos como, letargia, reflejos hiperactivos, temblor muscular, convulsiones y coma. Con frecuencia, sobre todo en personas ancianas, se produce trombosis de los senos vasculares, la salida del agua celular, el espacio extracelular tiende a preservar la volemia, que es el volumen de sangre circulante, por lo que al principio no son aparentes los síntomas y signos de hipovolemia, que pueden aparecer hasta en situaciones de choque en fases avanzadas. Debe ser acá. Muy bien. Miren esta consecuencia que origina la pérdida de agua en la célula, ¿ya? Debido al aumento de la concentración de sodio entonces. ¿Ya? Ya se está entendiendo. Entonces, ¿qué es la hipernatremia? ¿Cuál es la respuesta que debemos escribir ahí? La hipernatremia es el aumento de la concentración de sodio, ¿sí? Sodio en los fluidos corporales. Ya, esa es la respuesta, eso es la hipernatremia. Correcto. 2. La disminución del volumen neuronal, o sea, del agua en las células neuronales,
se manifiesta clínicamente por síntomas neurológicos como los siguientes. ¿Te acuerdas cuáles son esos síntomas? Letargia, ¿verdad? Letargia es como ir cansado, ¿no? Temblor muscular, o sea, los músculos comienzan a vibrar. Convulsiones, ¿verdad? O de repente entrar en estado de coma. ¿Ya? Los revisas, por ahí están esos síntomas. Correcto. Terminamos entonces con esa parte. Sigamos con la parte donde dice trabajando en clase. Bien. ¿Qué nos menciona acá? Nos dice, a ver, hay espacios aquí para completar. Vamos a completar entonces con el contenido correcto. Pregunta 1. Nos dice, la escala de pH es un espacio y se puede expresar matemáticamente como. A ver, ¿con qué completaríamos y responderíamos correctamente la expresión? La escala de pH es un, vamos a escribir ahí, es un valor numérico que expresa la concentración de iones hidrógeno. Repito, la escala de pH es un valor numérico que expresa la concentración de iones de hidrógeno y se puede expresar matemáticamente como, ¿ya? Entonces esto acá hay que averiguar cómo se expresa matemáticamente la escala de pH. Ya, matemáticamente se expresa como el logaritmo negativo de las concentraciones de iones, H más. ¿Sí? Esto sería la expresión matemática. Averiguamos por ahí, ¿sí? Para que lo puedan escribir ahí. Pregunta 2. Una solución amortiguadora o tampón o buffer es, ¿se acuerdan de estas soluciones que les expliqué? Cuando el cuerpo comienza a hacerse ácido o las condiciones internas del cuerpo comienza a hacerse ácido o por sustancias ácidas, ¿qué hace el cuerpo? Rápidamente las transforma, ¿verdad? Las transforma en sustancias básicas, ¿sí? Y estas sustancias básicas funcionan como un tampón, como una amortiguación, para hacer que las condiciones sean normales y bajar la acidez. Ya, entonces, a ver, definamos. Una solución amortiguadora, tampón o buffer es, ¿qué escribimos ahí? Es una sustancia que mantiene estable el pH en una disolución, ¿ya? O en un fluido corporal, por ejemplo. Ya, repetimos entonces que es un buffer, es una sustancia que mantiene estable el pH, ¿ya? En una disolución. Repasar, por favor, esta parte. 3. Ácido es. ¿Qué es un ácido? ¿Te acuerdas en la escala de pH? Entonces, un ácido es aquella sustancia cuyo pH es menor a 7. Fácil completar esta parte. Eso es un ácido, ¿ya? Bueno. Sobre las sustancias básicas no nos preguntan, pero podremos recordar que las sustancias básicas o las bases son las sustancias cuyo pH es mayor a 7 más bien. Ya, pero eso no nos están preguntando. 4. Son características del agua. ¿Te acuerdas de las características del agua? La primera de ellas era que demoraban en calentarse, ¿verdad? Y demoraban en enfriarse. Ya, ¿eso cómo se llama? Elevado calor específico. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que las moléculas del agua tienen una parte positiva y una parte negativa? ¿Cómo se llama eso? Bipolaridad, ¿verdad? ¿Y cómo es el agua químicamente pura? ¿Cuánto es su pH? 7, ¿verdad? Entonces, tienen un pH neutro, el agua pura. Correcto. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con esta parte donde hay que completar con las respuestas más acertadas. ¿Sí?
Luego viene una parte donde hay que marcar la respuesta correcta. Muy bien, vamos a empezar. Verificando entonces. El agua actúa como un termorregulador. A ver, ¿cuándo el agua actúa como un termorregulador? Termorregulador, entonces tiene que ver con la regulación de la temperatura, ¿ya? De la temperatura corporal en este caso, en nosotros. A ver, ¿cuándo actúa como termorregulador? ¿Al disolver sal? No. ¿Al llorar? No, ¿verdad? ¿Al miccionar? Bueno, se pierde agua. Ciertamente esta agua sale a la temperatura del cuerpo, pero uno no micciona para regular la temperatura corporal. B, o no es un mecanismo propio del cuerpo, ¿no? No tiene esa función específica. B, al disolver azúcar, no, esta parte está con la capacidad de disolver sustancias, ¿verdad? Disolvente universal, no. D, al sudar, esta es, ¿ya? Entonces, al sudar, el agua funciona como un termorregulador. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo se recalienta, entonces el cuerpo elimina ese exceso de calor a través del sudor, ¿ya? El cuerpo solo se enfría con el sudor, hace que este sudor luego se evapore del cuerpo y entonces de esa manera regula la temperatura corporal del agua en el cuerpo. 2. La molécula de agua se caracteriza por ser, a ver, lineal, no. ¿Recuerdas que la molécula del agua tiene un ángulo? ¿Ya? El átomo de oxígeno en el centro y los dos átomos de hidrógeno al costado, pero formando un ángulo, ¿ya? Entonces lineal no es. No polar. Ojo, el agua es una sustancia polar, precisamente por eso. Forma un ángulo y el oxígeno tiende a atraer los electrones hacia él. Se genera una parte negativa y una parte positiva. Entonces, el agua es una molécula polar. A ver, veamos cuál es la alternativa correcta. Entonces, la respuesta está tiene que ser polar y angular. ¿Dónde está eso? Acá está. El agua es una molécula, o la molécula de agua es polar y angular. Respuesta la B. Pregunta número 3. Sustancia más abundante en los seres vivos, ¿cuál es la respuesta? Fácil, ¿verdad? El agua. El agua es la sustancia más abundante. 4. El efecto termorregulador del agua está asociado con, a ver, su densidad, su punto de congelación, su punto de ebullición, su calor específico, el hecho de ser solvente universal. ¿Está hablando de termorregulador? ¿Con qué tiene que ver? Acá está, ¿verdad? Con su calor específico, claro, pues. El efecto termorregulador del agua tiene que ver con su elevado calor específico. Muy bien. ¿Son compuestos inorgánicos? A ver, ¿las grasas? No, las grasas no son inorgánicos. Los carbonatos, puede ser. A ver, descartemos. ¿Cuáles son los orgánicos? Grasas, proteínas, glúcidos, esteroides. Son los compuestos orgánicos, o sea, tienen carbono. Ah, los carbonatos, pues. Los carbonatos son inorgánicos. Inorgánicos. 6. El agua actúa como termorregulador en los siguientes casos. A ver, el agua actúa como termorregulador en los siguientes casos. Al disolver sal, de nuevo, no. Al llorar, esta es una pregunta repetida. ¿Cuál sería? Al sudar. Al sudar es la respuesta ahí. Es una pregunta repetida. Muy bien, seguimos con la página 23.
A ver, entonces seguimos con la pregunta número 7. ¿Qué nos dice? Las moléculas de agua se pueden unir entre ellas por el número de átomos que la forman. No, no depende de eso. Porque no presenta carga. Sí, la molécula sí presenta carga. C, porque sí presenta carga. Ya, vamos a ver si es que esta es la causa de la unión entre moléculas. Por su peso molecular. E, por enlace covalente. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, la respuesta aquí es porque sí presentan carga. ¿Ya? Por eso se unen las moléculas de agua. Tienden a unirse, bueno, a estar en una solución, en una condición de equilibrio, ¿verdad? Las moléculas de agua. Ya. Esa es la razón, porque sí presentan carga, y al presentar una carga positiva y una carga negativa, entonces la parte positiva se une a la parte negativa de otra molécula, y así sucesivamente, formando enlaces. Ya, estos enlaces se llaman enlaces puentes de hidrógeno, y esa es la razón por la cual las moléculas de agua se unen, se juntan. ¿De acuerdo? 8. Compuestos que contribuyen a mantener el equilibrio osmótico entre la materia viviente y su entorno o medio. ¿Qué sustancias entonces ayudan a contribuyen a mantener el equilibrio osmótico? Osmótico es la capacidad de la membrana celular de permitir el paso del agua, ¿ya? Eso se llama ósmosis. A ver, ¿qué sustancias? Aquí la respuesta es las sales minerales, ¿ya? Las sales minerales son las que se encargan de equilibrar, ¿ya? La ósmosis o mantener el equilibrio osmótico. Correcto, una de ellas es el sodio, el potasio, esas sales minerales. Correcto. 9. Son sustancias que mantienen constante o en equilibrio el pH. A ver, ¿cuáles son ellas? A ver, lípidos, grasas. No. Iones, almidones. No. Acá está. ¿Te acuerdas de los tampones o buffer? Son las que mantienen en equilibrio, ¿verdad? Son las que se encargan de regular. Ya, cuando hay demasiada acidez. Ah, ya. Entonces, esa es la sustancia que mantiene constante o en equilibrio el pH. Tampones o buffer. 10, ya para terminar con esta sección, nos dice coloca verdadero o falso según corresponda y marca la secuencia correcta. ¿Qué tenemos aquí? A ver, el adulto contiene más agua que el feto. ¿Será verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? El feto está en un medio acuoso. Por lógica, el feto tiene más agua que un adulto. Acá es falso. ¿La semilla tiene más agua que el fruto? A ver, imagínate, una manzana, imagínate. En el interior está la semilla. ¿Tendrá más agua que el fruto? Falso, ¿verdad? Una semillita tiene menos agua que el fruto. La malagua es como la medusa, ¿verdad? ¿Tiene menos agua que el hombre? A ver, imagínate, recuerda. ¿Tendrá menos agua la malagua que el hombre? Ah, pues la malagua es de vida acuática. La malagua tiene más agua. Entonces aquí la respuesta es falso, falso, falso. Alternativa E. Alternativa E. Ahí está, la alternativa E. Muy bien, hemos terminado con esa parte. Continuamos con sigo practicando. ¿Ya? Para terminar con esta página 23. Y ahí sería todo. A ver, vamos a desarrollar. 1. ¿Qué ocurre si se aumenta la cantidad de iones H+ en una solución? ¿Con qué tiene que ver el ion H+? ¿Sí? Con los ácidos, ¿verdad? Si el ion H+ aumenta, quiere decir que la sustancia se vuelve más ácida.
¿Y dónde está la escala que abarca los ácidos? De 0 a 7, ¿verdad? Mientras menos sea en esa escala, mientras menos valor numérico tenga, entonces es más ácido. A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Se toma alcalina? No, lo contrario. ¿El pH aumenta? No, si el pH aumenta se vuelve básico. ¿El pH permanece? No, si el pH permanece, entonces no tiene que ver con el aumento de H+. ¿Se neutraliza? Tampoco. ¿El pH disminuye? Ahí esa es la respuesta. El pH disminuye, o sea, comienza a bajar de 7 a 6 a 5. Y si baja más, significa que la sustancia es más ácida. Ok, a más cationes H+, entonces el pH disminuye o se vuelve más ácido. 2. Marca la respuesta correcta respecto a la cantidad de agua presente en los organismos y órganos siguientes. A ver, la columna A tiene malagua, hombre, tomate. La columna B contiene semilla, dentina. Recuerda que la dentina es la parte constitutiva de los dientes, huesos. A ver, nos dice que relacionemos. A es mayor que B. En cantidad de agua, a ver. A es mayor que B. La malagua tiene más agua que estos compuestos, semilla, dentina, huesos. Sí, ¿verdad? El hombre, un tomate, ¿tendrá más agua que los huesos? Sí. A es mayor que B respecto al agua. Muy bien, esa es la respuesta correcta ya. Esa es la respuesta correcta. A es mayor que B respecto al agua. 3. Una molécula de agua se puede unir a otra 4 mediante. Una molécula de agua se puede unir a otras 4 mediante sus oxígenos respectivos, no. Fuerzas electromagnéticas, no. Enlaces electrovalentes, a ver, unión covalente, puentes de hidrógeno. Acá está. Puentes de hidrógeno es la respuesta. Son los enlaces que mantiene unido entonces o que forman las moléculas del agua al unirse con otras. 4. Relaciona correctamente las sales minerales y su función. A ver, ¿el calcio con qué está relacionado? Con la coagulación sanguínea, ¿ya? El fósforo está presente en los ácidos nucleicos, ¿ah? Se dice que los ácidos nucleicos son sustancias ácidas ricas en fósforo. Correcto. Yodo. El yodo está presente en la hormona tiroxina, ¿ya? Esta hormona está en la tiroides. Correcto. Entonces ahí yodo es hormona tirosina. Flúor. Flúor está en el esmalte dentario, ¿ya? El flúor es lo que le da dureza al diente para que no se pique. Entonces ahí es flúor, esmalte dentario. La respuesta sería entonces, a ver, calcio, coagulación, sería el tercero. Sería acá, entre la A y la C. ¿Con qué comienza? Ácido es fósforo, comienza con 1. Comienza con 1. Flúor, acá está la respuesta. 1, A, V, D. Entonces la respuesta sería la C. La C sería la respuesta. 5. El elemento traza en la vitamina B12 es el... en la vitamina B12 hay un elemento que lo caracteriza, un elemento químico. Averiguando por ahí, es el cobalto. El cobalto es el elemento traza, o sea que está en una pequeñísima cantidad. En la vitamina B12, cobalto es la respuesta. 6.
son algunos tampones importantes. ¿Te acuerdas de tampones? Tampones o buffers, ¿no? ¿Cuáles serían? Proteínas y sales, hormonas y vitaminas, esteroides y ácidos nucleicos, almidón y celulosa, ácido graso y glicero. Ya. Los tampones importantes aquí que está mencionando es la alternativa A. ¿Ya? Las proteínas y sales funcionan como tampones también. Como tampones, correcto. Las proteínas porque tienen función enzimática, correcto. Por ejemplo, y sales como el bicarbonato de sodio, ¿te acuerdas? Ya, 7. Elemento que se halla en mayor cantidad en los organismos. A ver, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio. Elemento que se halla en mayor cantidad. Ah, pues en mayor cantidad es el carbono, pues. El carbono está presente en todas las moléculas orgánicas. ¿Ya? Son sales minerales excepto carbonato de calcio, es una sal mineral. Fosfato de calcio también. Hidroxiapatita, a ver, vamos a hacer por descarte. Fosfato de magnesio. Ácido. Aquí pues se descarta el ácido, ¿verdad? El ácido no es una sal mineral. El ácido no es. ¿Ya? Un ácido tiene cationes hidrógeno. No tiene que ver con la sal mineral. Una sal mineral es la unión de un catión. ¿Ya? Un catión con un no metal. Entonces un ácido tiene que ver con una sal mineral. La sustancia más abundante en los seres vivos, a ver, sustancia me dice, no me está hablando de inorgánica o orgánicas, de manera general. Entonces aquí es, como ya lo hemos estudiado, el agua. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. En la biomolécula orgánica, es la biomolécula orgánica más abundante en la materia viva. La biomolécula orgánica, ahora sí me está diciendo orgánica. Más abundante, a ver cuál será. Agua ya la descartamos porque el agua no es orgánica acá, según esta respuesta, esta pregunta. Muy bien, ¿cuál será? Lípidos, ácidos nucleicos, glúcidos, proteínas. A ver, los lípidos, claro, está presente en la materia viva. Tiene una función estructural, o sea, forma parte. Los ácidos nucleicos están presentes en todos los núcleos de las células. Ahí están los ácidos nucleicos. Son el ADN y el ARN. Correcto. Los glúcidos son las azúcares. También tienen función estructural, pero en menor proporción. Muy bien, aquí la respuesta correcta son las proteínas. Ojo, las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en la materia viva. Su función estructural es mucho mayor que la de los glúcidos y lípidos y ácidos nucleicos. Nos quedamos con las proteínas. Muy bien, estudiantes, con esto hemos terminado de desarrollar estas pequeñas prácticas de la página 22 y 23. Espero que lo hayan desarrollado bien también. Esta es una manera de repaso. Bueno, como les mencioné al inicio, hoy no voy a poder estar con ustedes de manera online, así que les envío este video esperando que lo hayan revisado hasta el final. Muchas gracias por su comprensión, estudiantes. Ya en otra oportunidad estaremos, como siempre, ¿sí?, de manera online a través de la plataforma Google Meet. Me despido. Muchas gracias.